tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros una noche más en Uruguay, en la Universo de Luz, gracias a Cecilia Bonilla Lima, que nos permite esta ventana para poder salir por Radio Universo de Luz a todo el mundo de Internet. Gracias, Cecilia. Te estoy eternamente agradecido por tu trabajo y por tu labor. Y nada, simplemente hoy quería hablaros de lo que he ido descubriendo a lo largo del camino. Lo que he descubierto a lo largo del camino. Bueno, para eso nos tenemos que situar, pues bueno, cuando llegas aquí a este sitio, ¿no? Entonces llegas aquí y bueno, de una familia normal, mi padre trabajador tenía que trabajar para que comiésemos todos. 5 hermanos, todos hijos, todos chicos. Y bueno, pues una infancia normal y corriente, me imagino como casi todos, ¿no? Pero bueno, ya empezó, en mi infancia ya empezó de alguna manera como un cierto sentimiento de que yo era raro aquí, ¿no? Era ese sentimiento, ¿no? Es un sentimiento como que eres raro aquí, ¿no? Que esto, que te has equivocado, que este no es el sitio al que pensabas o esperabas llegar y de alguna manera, pues bueno, pues empiezas a calentarte la cabeza, a enfocarte erróneamente donde no debes, pero bueno, como eso no lo sabes hasta que lo descubres, y entonces al final empiezas a entrar en un sentimiento de depresión, de como que, como que ya nada te importa, que te da igual todo, ¿no? Entonces, bueno, pues dado ese sentimiento, pues llega un punto en el que dices, oye, mejor me voy. Y quizá para que veáis lo que son las cosas, quizá cuando más mal lo tienes, cuando realmente estás viviendo una noche oscura, pero claro, del ego, no del alma, porque el alma es eterna y el ego es el que vive de las creencias, de las certezas. Entonces, pues bueno, llega un día en que dices, oye, pues seguramente mejor no estar aquí y me voy. Y pues bueno, cuando lo piensas, lo decides, lo preparas, lo tienes todo, pues viene la sorpresa, ¿no? Y es que te viene como una certeza, eh, para mí era totalmente clara, no era un lenguaje, era intuición más que nada, como diciendo, oye, efectivamente, puedes hacer lo que te dé la gana. Y primer mensaje claro que me quedó para mí, pero que vale para todos vosotros, para todo el mundo, es, tienes libre albedrío. Nadie te va a reprochar nunca en ningún sitio, ni aquí ni allá, lo que hagas. Nadie. O sea que lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema por hacerlo. Pero, claro, siempre hay un pero no te puedes ni imaginar la cantidad de experiencias que tú decidiste vivir que no las vas a poder vivir por irte antes de hora. Y entonces, claro, con ese sentimiento, esa intuición, yo pensaba, porque claro, no hablaba, pero yo pensaba, sí, pero claro, es que esto no es lo que me habían contado. Y yo tengo que ser algo más de lo que veo en un espejo o aquí algo falla, ¿no? Y entonces, otra vez, por medio de intuición, telepatía, llamarlo como queráis, era lenguaje interno, me vino otra vez la certeza, sí, sí, claro, claro que esto no es lo que te han contado, ni tú eres solo lo que se ve en un espejo, eres muchísimo más, no te lo puedes ni imaginar. Y entonces yo dije, pues vale, tengo paciencia, dije, me refiero, pensé, vale, tengo paciencia, pues ya que estamos aquí, cuéntame. Y claro, esa fue la sorpresa. La sorpresa fue que el cuéntame era, no, es que las cosas no funcionan así. Tú has venido aquí a descubrirlo.
y lo vas a tener que descubrir tú. Entonces, claro, primer mensaje con el que quiero que de alguna forma os quedéis. Esto no es lo que nos han contado y tú eres mucho más de lo que ves en un espejo, muchísimo más. Entonces, claro, ya vuelvo a la vida normal, vuelvo otra vez y claro, dices, oye, ¿y a quién le pregunto? ¿No? Vamos a empezar. Si tengo que descubrir todo eso, voy a tener que empezar a trabajar ya. Entonces pensé, ¿a quién le pregunto? Digo, a mi vecino, digo, si mi vecino tiene los mismos problemas o más que yo. Entonces, ¿a quién le pregunto? Y al final se me ocurrió, pues, a la ciencia. Claro, claro. Yo entonces entendí qué es la ciencia, que es donde están reunidos todos los científicos. Y digo, pues vale, perfecto. Y entonces empecé a investigar, empecé a trabajar. Claro, era mucho más difícil que ahora, porque claro, ahora tú te metes por internet y hay un montón de navegadores, un montón de programas que tú puedes buscar e investigar. Voy a encender que si no me quedaré sin batería. Disculpas, pero es que si no se me voy a quedar sin batería. Ya sabéis lo que pasa en el directo. Pues bueno, es el directo. Pues nada, yo dije, oye, a la ciencia, ¿no? Yo pensaba que solo había una ciencia. Y entonces dije, pues ellos lo tienen que saber, ¿no? Y entonces me puse a trabajar. Claro, lo que os decía, era mucho más complicado. Era con libros, Internet todavía no estaba así tan como ahora. Y bueno, y cursillos, muchos cursillos, asistencia a cursillos para investigar, ¿no? ¿Qué es lo que somos y qué es lo que hay? Entonces, primer mensaje importante, primero, el más importante, no hay dos, no hay una ciencia, hay dos. Porque investigando, me di cuenta, leí que bueno, que René Descartes, el hombre, pues bueno, por eso se llama la dualidad de Descartes. El hombre, para salvar su cuello, porque vivía en la misma época que la Inquisición, pues entonces dijo, oye, bueno, ya han muerto varios científicos conocidos investigando y diciendo los descubrimientos. Y como no iban en línea con lo que la, la, la Iglesia Católica pensaba, pues entonces fuera. Entonces dijo, oye, vamos a ver, ¿qué es lo que yo puedo estudiar? ¿Qué es lo que yo puedo investigar? Y entonces llegó a un acuerdo tácito. ¿Por qué digo acuerdo tácito? Porque es un acuerdo que no está escrito en ningún sitio, pero fue un acuerdo que él llegó con las autoridades católicas y con los reyes. Pues oye, puedes investigar, fijaros, todo lo que se puede percibir con los cinco sentidos, lo que se puede medir y pesar, y es predecible. Ya está. Oye, vamos a ver una cosa. Entonces, todo lo que es intuición, todo lo que es espiritual, la espiritualidad, todo lo que es el alma, todo lo... No, 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 no. No. Eso que lo estudie los filósofos y los clérigos. ¿Me explico? Daros cuenta, estoy diciendo, la ciencia se dividió en dos. Y la ciencia estudiaba lo puramente material. Lo que no era material lo tenían que estudiar los filósofos y los clérigos. Primera conclusión, no hay una ciencia, hay dos, porque en 1900 nace un grupo de científicos o descubre un grupo de científicos la cuántica. Como hay muchos más instrumentos de medición mucho más potentes, descubren la cuántica, descubren los haz de luz y dicen que el universo es pura energía. De hecho, uno de los pilares es Nikola Tesla y comentó que todo es pura energía. Entonces, imaginaros, si es todo pura energía, la ciencia materialista, pues ahí acabó su vida. Sí, aunque luego eh, el de
el de la evolución del mono. Perdona, Newton, con sus formulaciones del movimiento y además el teorema de la evolución, pues y crearon como un retrato social, porque todo encajaba perfectamente, porque ellos estudiaban solo lo puramente material, y entonces dijeron, oye, pues está claro, está todo perfecto, la ciencia esta es la que vale. Claro, llegado a principios del siglo XX, 1900 por ahí, eh, hay un grupo de científicos que descubren la cuántica, la mecánica cuántica, la física cuántica, y dicen que todo es pura energía, que la materia como tal no existe. Entonces la ciencia basada en la materia como tal solo, pues ahí acabó sus vidas, ahí acabó sus días. Claro, ¿qué es lo que pasa? No acabó sus días ahí porque siguen habiendo personas que siguen entendiendo y creyendo que eso es lo único que existe, la materia, pero realmente no es así. Y la cuántica lo demostró. Fijaros, uno de los enunciados que dijo la cuántica fue que todo lo que existe en el universo son infinitas posibilidades para que la conciencia elija. O sea, ellos le llamaban a lo que nos mueve, el motor que llevamos dentro que nos mueve, le llamaron conciencia. ¿De acuerdo? Y dice que mientras no eliges, todo está ahí, todas las posibilidades. Solo empieza a crearse el universo, tu realidad, cuando tú eliges, cuando pones tu foco, cuando te enfocas, cuando miras, cuando pones tu atención. ¿De acuerdo? Entonces, segunda conclusión rápida. No existe una ciencia, existen dos y una nos sirve para demostrar los descubrimientos de energía, los descubrimientos que tienen que ver con la pura energía. La conciencia, la espiritualidad, el alma no tienen, o sea, la ciencia materialista ahí no llega, no puede hacer nada. Entonces, llegado a este punto, pues está claro, hay que seguir con la cuántica. La cuántica es la que nos da muchas más respuestas. Entonces, estando ahí, empiezas a seguir trabajando en todo esto y llega un punto en que dices, oye, vamos a ver, vamos a volvernos ya un poco más materiales, más de pisar el suelo. Vamos a ver, si resulta que tenemos África, tenemos Asia, tenemos América, tenemos Rusia, oye, y cada uno piensa y cree de forma diferente. Oye, ¿qué pasa? Que yo crecí en este país, en el mío, y, y tuve la vivencia social o la comunidad en la que vivo y es realmente esta comunidad en la que yo vivo es la que tiene la verdad absoluta. O sea, realmente es eso, ¿no? Y entonces, claro, me di cuenta que no. Nosotros tenemos una forma de ver la vida, pero los otros tienen otra forma de ver la vida. Y los africanos tienen otra forma de ver la vida y los hindúes tienen otra forma de ver la vida y por eso visten y creen de forma diferente. ¿Están equivocados? No. Lo que no tienen es la verdad absoluta. Nadie la tenemos. Lo que tenemos es una parte de la verdad. ¿Me explico? Claro, imaginaros, otro mensaje. Os vais apuntando, si queréis lo apuntáis. Otro mensaje. Entonces, todo lo que me han enseñado. Bueno, espera un segundo. Pongamos paz porque hay que ponerla. Me explico. Tus padres los eliges tú desde el otro lado. Y los eliges porque te van a dar lo que necesitas, lo que tú necesitas para seguir el camino que emprendiste ya hace muchas vidas. Entonces, como los eliges tú, pues ellos te dieron lo que ellos sabían, lo que ellos sabían. A ver, vamos a ver. Lo que ellos sabían era la verdad, era toda la verdad, no, no. Lo que ellos sabían es, primero, habían cosas que eran
ciertas. Pero habían muchísimas, muchísimas que la ciencia, la cuántica, ya había demostrado que no eran así, pero se seguía enseñando por la inercia social. ¿Me explico? Entonces ellos te engañaron. No, no nos engañaron. Nos dieron lo que vinimos a tomar. Y entonces cuando ya lo tomamos todo, entonces emprendimos nuestro camino de adulto ya con nuestras creencias, o sea, con nuestra personalidad formada, personalidad ego formada, que no tiene nada que ver con la conciencia, con el alma, con el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, porque otra de las cosas que descubrí, y ya abro un pequeño paréntesis, somos espíritus eternos viviendo etapas temporales en cuerpos físicos, pero no solo en este planeta, no, este es uno de ellos. ¿Me explico? Y lo dejo ahí. Entonces, oye, ¿qué pasa? Ellos no lo hicieron bien. Sí, con todo su amor nos dieron lo que ellos sabían o lo que ellos creían que era cierto, ¿no? Entonces, fijaros, y este tip es muy importante. Este, este descubrimiento es muy importante. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es, me dije a mí mismo, yo estoy expresando mis propias vivencias, mi opinión personal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Desaprender todo lo aprendido que te limita. ¿Me explico? Habrán cosas que aprendiste que no te limitan, pero habrán un mogollón de cosas, de creencias que son limitantes, que las aprendimos. Hay que desaprender todo eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con tu personalidad, con tu ego. No tiene que ver con la conciencia. No tiene que ver con el alma. ¿Me explico? Y tú eres muchísimo más que un cuerpo físico. El cuerpo físico es el avatar. La conciencia, el alma, dilo como tú quieras, es la batería que mueve este avatar. ¿Me explico? Entonces, tienes que desaprender todo lo aprendido que te identifica con el avatar. ¿Me explico? Que te limita. Entonces, fíjate ya, qué trabajón, qué trabajón. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿No? Te preguntarás, oye, ¿y cómo empezaste a hacer eso? Porque claro, ahí hay... Pues voy a tener que coger dos o tres cosas fijas. Fijaros, esto es como si de repente vas caminando y te das cuenta que hay un terraplén, un acantilado por el que transita el camino y por el que has de bajar, ¿no? Y entonces dices, oye, aquí si no me amarro a algo fuerte, pues puedo caer, ¿no? Entonces dije, tengo que tener claras algunas cosas, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que me vino claro es, tengo libre albedrío. Eso es fijo, eso es fijo, me lo dijeron y eso es fijo. Y como es fijo, ¿qué quiere decir? Que mi vida depende de mí. Fíjate, y alguien dirá, oye, espera un segundo, ¿solo depende de ti? Sí, una de dos, o lo hago yo o permito que suceda. ¿Me explico? Doy permiso para que suceda. ¿Vale? Ese fue otro descubrimiento, uno de los más potentes. Entonces, si soy yo el originador de todo, pues entonces va a haber que revisar cómo lo estoy haciendo. Y entonces, claro, dices, oye, primer tip potente, tenemos libre albedrío. Somos los organizadores de nuestra realidad, ¿no? Luego sigues leyendo la cuántica, perdón, y sigues investigando, sigues entrando más profundamente en el estudio de la cuántica y descubres el efecto observador
un experimento que se hizo que demostraron que todo lo observado depende del observador, por eso se llama así. Y entonces, fíjate, todo lo observado depende del observador. Sí. Bueno, vamos a ver. Y me dije, entonces, mi vida, que es lo que yo observo, porque estoy ahí, solo depende del observador, solo depende de mí, claro. Y entonces dije, pues está claro, tenemos libre albedrío, está clarísimo. Que no lo entendemos cómo lo vamos a manejar, vale, pero lo tenemos. Entonces dije, bueno, pues si yo soy el organizador de toda mi vida y soy el que lo estoy creando todo desde que nací y antes porque lo estuve eligiendo fuera de aquí, entonces vamos a ver. Segundo mensaje que aprendí que cae de cajón. Entonces, no hay víctimas en este mundo. Si cada uno crea su realidad a su gusto, está viviendo la vida que ha elegido. Sé que esto puede reventar ciertas cabezas, pero fijaros lo que os digo. Si cada uno creamos nuestra realidad con nuestras elecciones, con nuestras creencias, con nuestras... Fijaros, la creencia es nuestras certezas, pero son certezas del ego, son certezas de la personalidad, no son certezas de la vida, no es la única verdad. ¿Me explico? Porque si vamos a eso, otra cosa que descubres es, oye, es que mis creencias son mías particulares debido a mis experiencias, pero no tienen nada que ver con la del otro, con los otros. Claro, por eso los otros tienen otra forma de ver la vida. Hay, respecto a esto hay un cuento muy bonito que decía, oye, fíjate que hay una persona, tengo delante, y todo es explicarle y explicarle y explicarle, y oye, y da igual que se lo explique de una forma o que se lo explique de otra, no hay forma de que lo comprenda. Claro, porque es otro. No es bueno ni malo, no es torpe ni listo, es otro, con sus propias creencias, con sus propias certezas. O sea, míralo con cariño porque es otro, no hay más. Si él está viendo una cosa, sus certezas es que esa cosa es así, ¿por qué va a cambiar de opinión si tiene la certeza de que eso es así? No, pero es que yo tengo la certeza de que es de otra forma. Fantástico. Tienes la certeza de que es de otra forma, pero no es la única verdad. Dicho de otra manera, otro descubrimiento que también me ha ayudado mucho durante el camino. Si somos 7 billones de personas en este planeta, hay 7 billones de formas de ver la vida diferentes. ¿Me explico? ¿Cuál es la verdadera? Pues seguramente la suma de todas, seguramente. Pero no me preocupa, ¿no? Dices, oye, vale, entonces ya tenemos desaprender lo aprendido, ya tenemos libre albedrío, ya tenemos, no hay víctimas en este mundo, y eso me sirvió para decir, no te quejes, no te quejes, olvídate de la queja. Y aprendí otro tip que me ayudó muchísimo, y es, cuando hay algo que no te gusta, habla en pasado. Habla en pasado, porque creamos con nuestras certezas. Entonces, habla en pasado. ¿Qué quiere decir? Oye, cuando a mí me pasaba esto, la mente da a interpretar que ya no te pasa. ¿Me explico? Sí, el cerebro va a interpretar que ya no te pasa. Habla en pasado, acostúmbrate a hablar en pasado. Lo que no te interese, lo que de verdad esté generando una realidad que no te gusta, habla en pasado.
Fíjate que yo antes hacía las cosas así. Y eso te da pie a que empieces a hacerlas de forma diferente. ¿Me explico? Entonces, fijaros. Y bueno, y seguimos para adelante, ¿no? Porque hay mucho más. Esto es el principio del camino. Yo no sé, o sea, no soy el que lo sabe todo, ni mucho menos. Simplemente estoy hablando de mis certezas, de mis descubrimientos a lo largo del camino. Y entonces, fíjate, ¿en qué me ayuda a decir, oye, tengo libre albedrío, no hay víctimas en este mundo, estoy creando siempre mi realidad? Pues te vale para decir, oye, pues voy a tener que crear de forma diferente. Las cosas que no me gustan las estoy creando yo. O sea, voy a tener que hacer algo diferente. Fijaros, Einstein ya lo decía, estar haciendo lo mismo día tras día tras día y esperar una vida diferente, eso es una locura. Es peor que una locura. Si tú haces lo mismo, tendrás siempre lo mismo. Para hacer, para tener una vida diferente, fíjate, tienes que hacer algo diferente. Y él lo decía claro, si tú quieres una vida diferente, tú eres el que tienes que hacer algo diferente, no los demás. Otro mensaje clarísimo. Mi vida depende de mí. Yo soy el que ha de hacer los cambios. No es una cuestión de que los demás alfombren las puertas de su casa para que yo sea feliz. No, tendré que alfombrar yo la mía primero, ¿no? Clarísimo también. Entonces, oye, pues todo comienza porque yo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, seguimos investigando, seguimos estudiando, porque al final todo es un estudio. Os tengo que decir que de ahí salió, de todas estas investigaciones, salió mi primer libro, que quiero volverlo a editar, no sé, algo saldrá, en algún punto saldrá, que se llama Ciencia y Conciencia, y quiero, bueno, ir añadiendo lo que he ido descubriendo, además con el tiempo, pero el libro estaba genial, hablaba de todo, de todo, un poco de todo esto. Bueno, el caso es que, bueno, llegamos ahí, ya está. Sí, fantástico, pero oye, sí, lo creo yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro, porque dices, oye, eh, ¿cómo? ¿Y qué, a qué nivel, a qué, cómo de diferente soy yo de lo que es mirarme en un espejo? ¿Qué hay de diferencia en todo eso, no? Y empiezas a leer y a estudiar y te das cuenta que casi todas las culturas ancestrales, antiguas, te hablan de que estás hecho a imagen y semejanza de la fuente. Otros dicen del creador, otros dicen de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si la fuente es el creador, pues tú, en cierto modo, eres co-creador, al igual que la fuente lo hace. Y esto se ve fácil con el famoso experimento del efecto observador, ¿de acuerdo? Fijaros, si lo observado es mi vida y el responsable soy yo, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. El universo está ahí para que exista. Tiene que haber un observador que lo esté observando, si no, no existiría jamás. Ese fue otro mensaje clarísimo. Llámale como te dé la gana, cada religión, cada... Y yo estoy hablando de conciencia, de alma, no estoy hablando de religiones. ¿Me explico? Para mí las religiones son como los autobuses. Te pueden llevar a cualquier sitio si quieres subir en uno de ellos. Te pueden llevar. Digamos de qué manera te pueden llevar. Ahora, también puedes ir andando. También puedes ir por libre. Y ese fue otro mensaje clarísimo para mí. No idolatres a nada ni a nadie. Si hay alguien en tu vida, delante de ti, que tiene los pies en el suelo y un cuerpo físico, ese ha venido a aprender.
igual que tú, habéis venido a aprender. Tiene cosas bonitas, buenas, satisfactorias, que te pueden servir. Coge solo eso. No coges el lote entero, no idolatres a toda la figura por dos cosas o tres. Aprende a discernir, una palabra fantástica. Discernir, elegir lo mejor de cada persona. ¿Me explico? Y lo peor, bueno, es suyo, pero tú eliges lo mejor. Y con el tip este de que si estamos en este mundo venimos a aprender, yo observo a todos, los gurús, los coaches, a todos, los observo y saco lo mejor de ellos para yo aplicarlo en mi vida. No me quedo con nadie. Yo no sigo a nadie. ¿Me explico? Y sigo a muchas partes de muchas personas. Entonces, eso para mí me ayudó un montonazo. ¿Por qué? Ya huelga los gurús, huelga los maestros, huelga los coaches, huelga ir a meditar en el Himalaya, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eres tú el que genera tu realidad, eres tú el que la creas y eres co-creador. Si el universo existe es porque hay alguien observándolo, una entidad, una conciencia universal, una fuente, llámalo como quieras. Entonces, pues al igual que yo, lo observado que es mi vida, pues depende de mí que soy el observador. Lo observado del universo dependerá de alguien, entidad, fuente, llámalo como quieras. Y entonces dices, oye, vale, genial. Entonces, vamos a ver cómo lo hago, ¿no? Y sigues investigando y entonces te viene algo fantástico. Y es que te viene la simplicidad. Como yo buscaba la simplicidad, yo quiero algo simple, algo que de verdad lo pueda entender. Yo siempre he buscado la comprensión. La comprensión. ¿Por qué? Porque comprender algo significa quedar en paz con ello. Ya no es más que tú ni menos que tú, lo comprendes y entonces dices, oye, actúa así, se mueve así por esta razón. ¿Qué sucede? Si tú tienes libre albedrío, si no hay víctimas en este mundo, otro que viene de cajones, no hay casualidades en este mundo. Todo sucede por una causa. Cuando miras algo de lo que está sucediendo, ten en cuenta que puede pasar que no comprendas qué es lo que está pasando, pero por lo menos tienes el mensaje claro de que todo sucede por una razón. Quizá no llego a entenderla, pero todo sucede por una razón. Es que esta persona actúa de esta y esta otra forma. Fantástico. No puedo comprender cómo es capaz de actuar así. Sí, pero sucede por una razón. El día que entiendas la razón, entenderás a la persona y quedarás en paz con ella y contigo. ¿Me explico? Entonces, seguimos adelantando, seguimos, y como me gustan las cosas sencillas y simples, oye, ¿cómo hacemos todo esto? Pero alguna pista habrá, ¿no? Y de repente descubres que hay un investigador, un científico japonés buenísimo, que ha descubierto que los pensamientos ejercen un efecto sobre el agua. Empezaba por ahí, ¿no? Se llamaba Masaru Emoto. Y entonces él dijo, bueno, pero si los pensamientos, las emociones, generan un cambio en el agua, oye, nosotros somos el 75% de agua, ¿no? ¿Cómo influencia ese agua que soy yo, mi conversación interna, mi optimismo o mi pesimismo, mi juicio, mi crítica, mi valoración, cómo se refleja eso en el agua? Y entonces el hombre hizo un montón de experimentos. ¿Y qué hacía? Pues él cogía agua,
de un manantial, de cualquier sitio. Él iba haciendo experimentos con aguas diferentes. Y entonces, ¿qué hacía? Cogía una botella, o sea, dividía el agua que cogía en dos frascos. Uno era la referencia, siempre lo tenía ahí, no lo tocaba, lo escondía. Y luego el otro era el que investigaba con él, ¿no? Entonces, para tener una referencia de si el agua, perdona, de si el agua en un frasco había cambiado, pero en el otro también, ¿no? ¿No? Entonces no valía ese. Tenía que ser que el agua de referencia siguiese normal, pero el agua a la que se le sometían a ciertos experimentos era la que cambiaba. Y entonces utilizó pues gente que le enviaba energía positiva al agua. Utilizó letreros que ponían palabras bonitas o palabras desagradables en botellas de agua. Utilizó todo tipo de formas de llegarle al agua y luego lo que hacía era lo congelaba esa agua y luego en una sala a muy baja temperatura, tenían que estar súper abrigados, con un microscopio empezaba a ver, de campo oscuro, empezaba a ver cómo se iba deshaciendo el hielo y se iba convirtiendo en pues formas geométricas, eh, que es lo natural cuando se empieza a deshacer. Y él, cuando veía esas formas, empezaba a fotografiarlas para ver las formas, ¿no? Entonces, fue sorprendente, incluso para él, fue sorprendente cómo el agua es capaz de conducir eh, la energía emocional de los seres humanos y se convierte dependiendo de la energía emocional de los seres humanos. Desde una estrella preciosa de 5 puntas, preciosa, eh, por un gracias puesto en una botella, hasta música clásica, preciosas imágenes y pues palabras con muy mala energía, emociones con muy baja energía, generaban que el agua se deshacía, parecía que se descomponía, ¿no? Entonces, claro, al ver eso, dijo, oye, si yo soy el 75% de agua, ¿cómo puede influir esa agua? Mis emociones, mis pensamientos, mi conversación interna, en cómo se puede estar manteniendo mi agua con mi conversación interna, ¿no? Con el lenguaje que yo utilizo cuando me hablo a mí mismo. Y entonces pienso, bueno, pero espera, y el mundo también es el 70% de agua, y el 30% de tierra. ¿Cómo influye los pensamientos de todas las personas que andamos deambulando por encima de la superficie de la tierra, con lo que pensamos y lo que estamos sintiendo, cómo influye con el agua que tiene el planeta? Imaginaros. O sea, ¿qué estamos volviendo a decir y a recordar? Somos co-creadores de la realidad. Nosotros somos los que generamos cambios en el exterior, nosotros, con nuestra vibración. Y entonces, siguiendo por ahí, descubres a Greg Braden, descubres a Joe Dispenza, descubres a un montón de gente que están de alguna forma estudiando y trabajando con eso. Greg Braden está estudiando y trabajando con la correlación o el trabajar pensamiento y corazón interrelacionados para, de alguna forma, crear conscientemente nuestras realidades. Y al final empiezas a entrar y te das cuenta que se descubre que todo es vibración, que la vibración se puede medir, todo es energía, todo es vibración, la vibración se puede medir, los pensamientos son pura vibración, otro tipo, son pura vibración, son pura energía, y entonces se pueden medir los pensamientos que tenemos a nivel de vibración, si son alta vibración, baja vibración, etcétera, etcétera. Y siguiendo por ese camino, pues llega un punto en que descubres que
que era lo que querías descubrir, ¿no? Que es, oye, ¿y cómo creo mi realidad? ¿Por qué? Porque en el momento que yo sepa cómo lo hago, lo voy a poder cambiar, lo voy a poder mejorar, lo voy a poder hacer de forma diferente. Y entonces llegó a mis manos algo tan simple como esto. Como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Y yo dije, wow. O sea, que todo depende del pensamiento. Coincide con el Kybalión, la tabla esmeralda, todo es mente, el universo es mental, y van coincidiendo cosas y cosas y cosas que te van dando de alguna forma certezas, nuevas certezas, que sustituyen las que ibas desaprendiendo. ¿No? ¿Me explico? Total, que dices, oye, sí, vale, como pienso como vibro siento, como pienso siento, como siento vibro y como vibro atraigo, ¿vale? Ya está, ¿no? Sí, pero hay un matiz, porque tú no vas a pensar más elevado que el amor que tienes por ti. Y ahí entra otro descubrimiento que es el amor es la guía, es la guía. El amor que tienes por ti, la autoestima, es la guía. ¿Qué quiere decir? Que tú de ahí para arriba nunca vas a pasar. Tú vas a crear desde tu autoestima hacia abajo. ¿Vale? Y dices, oye, vale, vale. Entonces todo está limitado por el amor que tengo por mí, efectivamente. La mente es la que construye, la mente, tu mente, el cerebro en acción, es con el que construyes, y lo físico, ¿qué es? Solo un resultado. Solo es un resultado. Lo físico es solo energía creada, diseñada, es como una matriz, ¿no? ¿O habéis oído eso de la Matrix? Es como una matriz. Entonces, claro, dices, oye, y bueno, ¿y esto de alguna forma se ajusta? Cómo se puede comprender, ¿no? Y entonces viene aquello de, fíjate, cómo piensas, sientes. O sea, los pensamientos es pura vibración, y como pura vibración, como pura energía, todavía no están en el plano físico, en este plano denso, ¿eh? Y dices, oye, ¿y cómo pasan a este plano físico? Pues los pensamientos pasan a este plano físico por medio de un perfecto órgano, máquina, etcétera, dilo como quieras, que tenemos en nosotros mismos, que es el cerebro. El cerebro, una de sus funciones, una de sus muchas funciones, es convertir los pensamientos en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas. Y lo hace de forma tan perfecta que tú terminas sintiendo lo que estás pensando. ¿Me explico? O sea, si tienes un cierto pensamiento, al final te vas a sentir exactamente como lo que estás pensando. ¿Qué quiere decir? Que ya está en el plano físico. ¿Lo veis? Y en realidad, aunque estamos creando con el pensamiento, en el plano físico, lo que genera la realidad es la emoción. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque fíjate, como piensas, sientes, que es la emoción, como sientes, vibras, o sea, el originador de la creación física es la emoción. Como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Dicho de otra forma, si tú estás sintiendo una emoción desagradable, pues es conveniente que la cambies, porque si no la vas a volver a traer. ¿Por qué? ¿El universo tiene ganas de fastidiarme? No. Si no la has superado, te la va a volver a poner. Y cada vez va a ser más potente. Cada vez va a ser con mayor intensidad. Y entonces, claro, dices, oye,
Entonces, si yo tengo una emoción desagradable que no me da, o sea, no me genera la realidad, la emoción, no me está generando la realidad que yo quiero, tendré que cambiarla porque la emoción esa es la que está originando la realidad que yo estoy viviendo. Vale. Pero claro, ten en cuenta que la está originando porque hay un pensamiento que lo está generando. A ver, ¿puedes explicarlo más sencillo, de forma más simple? Mira, imagínate que vas en un tren de alta velocidad. Este ejemplo lo he puesto alguna vez, pero vas en un tren de alta velocidad con el brazo en la ventanilla. Y entonces resulta que, oye, todo pasa rapidísimo, pues esos son los pensamientos que nosotros tenemos. Se ha calculado que tenemos unos 70.000 pensamientos al día, 70.000. Pero esos 70.000 pensamientos simplemente son como distracción, los que simplemente estamos liados con ellos. Pero ¿qué pasa? De repente, con el brazo en la ventanilla, ves algo y te llama la atención. Y fíjate lo que acabo de decir. Y te llama la atención. O sea, te pones a observar. Y en el momento que te pones a observar, empiezas a crear. ¿Me explico? Te llama la atención y date cuenta. Fíjate, lo voy a explicar, lo voy a poner claro para que se vea. Una persona trabajando a pleno sol en la huerta y tú lo ves con el caballo allí trabajando y dices inmediatamente, uff, fíjate qué solazo hace, date cuenta, tendrá agua, date cuenta qué trabajo más duro, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? Tú enfocas tu atención y todos los pensamientos como revoloteando se van alrededor de donde tú has puesto la atención. Y ese poner la atención genera que los pensamientos se centran en un mismo punto. Ya es una pista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que con esos pensamientos empiezas a sentir, a vibrar. Y eso es lo que vas a traer, la emoción que estás sintiendo ahí. Entonces, date cuenta, todo empieza por un punto de atención que ahí se concentran todos los pensamientos y esos pensamientos empiezan a generar una emoción, varias emociones. Y esas emociones, esa vibración es la que te define a ti y esa vibración es la que tú vas a crear, a atraer hacia ti. Pero solo intervienes tú, ¿eh? O sea, fijaros que no estoy hablando de la multitud, no, no, no. Estoy hablando de ti, solo intervienes tú. Y entonces, eso de la autoestima, ¿qué quiere decir? ¿Por qué yo nunca voy a poder pasar por encima de? Porque es algo muy sencillo. Ya lo dijo un profeta muy sabio, que os vuelvo a decir, hay que coger lo mejor de cada uno. Ya lo dijo y dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y se malinterpretó, pero de una forma bárbara. Él vino a decir, jamás podrás amar a nadie más de lo que te ames a ti. O sea, todo empieza porque aprendas a amarte a ti más, cada vez más. El que se ama pobremente tiene una vida pobre. Y no digo económicamente, no tiene nada que ver. El que se ama pobremente tiene una vida pobre. ¿Me explico? Y el que se ama de una forma abundante tiene una vida abundante. Y no digo económicamente, que es que la abundancia no tiene nada que ver a veces, influye, pero no tienen mucho que ver a veces con lo puramente dinero, ¿no? Porque ejemplos hay muchos, o sea, ¿de qué me vale a mí tener no sé cuánto dinero, no sé cuántas joyas, no sé cuántos coches y luego estar enfermo de cáncer, por ejemplo, ¿no? No, es un equilibrio entre todo. Entonces, digámoslo así, que, bueno, tienes que elevar tu amor por ti. ¿Y eso qué es? Pues que tienes que tratarte bien. El diálogo interno tiene que ser de siempre en forma positiva, siempre en forma cariñosa.
no puede existir, no debe de existir dentro de tu vocabulario hacia ti ni el juicio, ni la crítica, ni la valoración, ni el reproche. Eso no es cariño, eso no es amor por ti, ¿no? Entonces, tienes que aprender a funcionar con las cosas que de verdad están en línea con la conciencia, con el alma, llámalo como quieras, que es el amor incondicional, la comprensión, el ánimo, el darte oportunidades, el tratarte tiernamente, con cariño, etcétera, etcétera. Ese es el diálogo que deberíamos de tener todas las personas. Pero oye, solemos a veces caer en qué torpe soy, fíjate, me he equivocado. No, es que realmente en el fondo, otro tipo. Nadie se equivoca. Me explico. Es que yo hace 8 años, 3 años, 2 años, 2 meses, tomé una decisión y luego resulta que me he dado cuenta que me equivoqué. No, con lo que conocías y lo que sabías, elegiste lo que podías elegir. Me explico. Lo que podías elegir. Entonces, cuando uno no elige, pasado el tiempo, lo que hubiese gustado elegir ahora, pues entonces aprende. Luego no se equivoca nadie, ¿me explico? O aciertas o aprendes, no hay más, ¿me explico? Claro, todo ese es el trabajo que hay que hacer, el trabajo de cariño, de comprensión, de entendimiento, el decirse cuando hay una situación desagradable, nunca llovió que no parase, esto pasará, voy a enfocarme en lo mejor, está pasando por algo, voy a enfocarme, algo bueno tendrá esto, tengo que buscarlo, enfocarme en lo mejor. Oye, esta persona es no sé qué, no, esta persona tiene algo bueno, está ahí delante de mí disfrazada de eso, para que yo descubra qué es lo bueno que tiene. En fin, ir por el mundo intentando encontrar lo mejor en cada persona, lo mejor en ti y lo mejor en todas las cosas que suceden, ¿no? Porque todo tiene una razón. Entonces, es buscar lo mejor en cada situación, en cada cosa y en cada persona. Entonces, bueno, estamos ya, se me ha ido el tiempo hablando, hablando, yo no sé si os ha parecido un rollazo impresionante, pero bueno, yo simplemente, oye, yo os cuento lo que he ido descubriendo. Y entonces, con todo esto me he dado cuenta que, fíjate, si realmente eh, el punto de atención es básico porque sobre él empiezas a crear tu realidad. Si realmente el amor por ti es básico porque si conforme más lo vas elevando, mejor va siendo tu vida, mejores son tus creaciones, mejor es tu realidad. Oye, pues, y si todo depende del punto de atención donde lo tienes, oye, yo creo que está clarísimo, ¿no? Algo que haga que tú tengas el punto de atención, que te produzca una emoción que no quieres que suceda, que no quieres que se vuelva a crear en tu vida en un futuro, es mejor apagar. ¿Me estáis entendiendo todos, no? Si hay algo que te desasosiega, si hay algo que te crea malestar, dudas, incertidumbre, apágalo, no lo leas. Hay un montón de información gracias a la fuente o a quien sea. Hay un montón de información en Internet, la tendrás que buscar porque Internet es como todo, hay de buena, de mejor y de peor, pero la tendrás que buscar tú. Para eso está eso que he nombrado, el discernimiento, la capacidad de sacar lo mejor de cada cosa. El discernimiento es como quedarse con el grano y tirar la paja, ¿no? Eso es así de simple, lo que hacían antiguamente, que elevaban todo al trigo hacia el cielo y el viento se llevaba la paja y dejaba solo el grano. Pues eso es lo que tienes que aprender a hacer. De cada noticia, de cada cosa, de cada situación, sacar lo mejor, no lo peor, lo mejor. ¿Me explico? Y cuando sacas lo mejor, oye, pues ya está. Y si algo sale mal, habla en pasado. ¿Te acuerdas? Habla en pasado. Ya pasó. Tu cerebro entenderá que ya no está en tu presente. ¿Me explico? Son cosas sencillas. Desaprender lo aprendido. Entender que eres tú el dueño de tu vida.
etcétera. Eso te da muchísima comprensión, eso te da muchísimo amor y eso te da mucha paz, mucha paz. Cuando entiendes que tu vida depende de ti, te da mucha paz. Cuando entiendes que solo sucede lo que tú generas o lo que tú permites, te da mucha paz. Cuando te das cuenta que somos seres espirituales viviendo una vida temporal en avatares diferentes, ¿qué más da que pierda este avatar? Voy a tener otro. Pues oye, habrá que ser ecuánime contigo, habrá que ser sincero, habrá que ser claro, habrá que vivir, tendrás que vivir lo que has venido a vivir. Oye, pero es que eso es muy complicado. Todo el mundo me habla, oye, pues oye, tenemos una misión. Yo considero que no tenemos ninguna misión. Me explico. Este mundo está para divertirse, para disfrutar. Se diseñó como un juego para que lo pasásemos genial, pero lo hemos hecho muy serio y de alguna forma, mm, nos hemos tomado esto demasiado en serio, valga la redundancia, pero no es así, ¿no? Entonces, esto es para divertirse, para disfrutar. Oye, y si no aprendo a divertirme y a disfrutar, volverás. Oye, pero, ¿y si aunque vuelva no lo aprendo? Volverás. Oye, pero esto volverás. Una y otra y otra y otra y otra indefinidamente. ¿Hasta qué? Hasta que lo aprendas, porque tu conciencia quiere aprenderlo, quiere saberlo, quiere entenderlo. Y entonces te va a traer aquí hasta que lo aprendas. Así de simple. Entonces, yo creo que ya están más o menos todos. Ahí tenéis una serie de tips que yo he utilizado y que me sirven, que funcionan para mí. Perdona. Y yo no sé si funcionarán para vosotros, pero bueno, es cuestión de probarlo, ¿no? Oye, cuando uno está un poco perdido, un poco desesperado, oye, es que yo, pues, ¿cómo salgo de esta? Agradecer. El pensamiento más elevado que hay, con esto termino, el pensamiento más elevado que hay es el amor incondicional. Cuando uno siente un amor tal, fijaros, no es exactamente eso, pero puede asemejarse un poco, ¿no? Es cuando uno, por ejemplo, ve una flor preciosa y no la corta y no la toca porque no la quiere estropear, porque quiere que se mantenga y que la puedan disfrutar todos. Por ahí, ¿no? Entonces, el amor incondicional es cuando tú ves a alguien y solo deseas que disfrute y viva lo mejor. Y tú poder acompañarlo sin más, poder acompañarlo sin más. Entonces, esa es la vibración más alta. Pero es que la segunda es la gratitud. La segunda vibración más alta es la gratitud. Oye, si yo soy una persona que tengo porque fue, lo aprendí y al final no lo he podido cambiar, que tengo tendencia a pensar negativo sobre mí, agradece. Oye, ¿y de qué sirve? Tú date cuenta. Eso sucede porque tú tenías pensamientos, utilizabas mucho tiempo en esos pensamientos y era tu forma de pensar y creaba la realidad que te estás viviendo. ¿Y eso cómo lo puedo cambiar? Cambia tu forma de pensar. ¿Y eso cómo se hace? Agradece. Pero no es agradecer y ya está, no. Es decir, oye, voy a ponerme a agradecer todo el tiempo, durante todo el día, todas las veces que me acuerde. Porque claro, vas a empezar a agradecer y a los 2 minutos te vas a perder y vas a seguir con tus rutinas hasta que te acordarás. Uf, si tenía que haber agradecido, estar agradeciendo y han pasado 3 horas. No hay reproches, acordaron. No hay juicio, no hay valoración, hay comprensión absoluta.
de que estás aprendiendo, como un niño aprende a andar, tropieza y tropieza y tropieza. ¿Tú crees que un niño, un adulto, a su hijo pequeñito que está aprendiendo a andar, le va a decir qué torpe, qué burro que eres, es que no aprenderás en la vida? No, no, eso lo hacemos los adultos con nosotros mismos, erróneamente. Entonces, empiezas a agradecer. Y si eres capaz de agradecer durante todo el día, 2, 3 veces, un rato, luego eso se irá haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más extenso. Y sabéis lo que sucede. Cambias tu hábito de forma de pensar. ¿Me explico? Solo por agradecer, por estar tiempo agradeciendo. Y sales de ese pozo de estar negativo contigo mismo. ¿Me explico? Ese es otro tip fundamental. Si tú cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de sentir, cambias tu vibración, impepinablemente va a cambiar tu vida. Impepinablemente. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de sentir y cambia tu vida. Y con eso os dejo. Ese es el mensaje. Uno puede cambiar su realidad simplemente cuando decide hacerlo. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero que no haya sido demasiado rollo para vosotros. Espero que os haya servido un montón. Y de verdad, por eso lo digo y no lo digo por casualidad. Todo tiene una razón, ¿os acordáis? Feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. Y acordaros, feliz y divertida vida, que para eso hemos venido. Nos vemos. Hasta pronto.